Continuando con la programación de este domingo, tenemos, como habíamos anunciado, a nuestro querido amigo Enrique Durán, dramaturgo, profesor director de teatro de la Universidad de Chile y profesor también de materias escénicas, ¿no? Bienvenido a Europa Latina, Enrique. Gracias, María Eugenia, gracias. Bueno, la idea de invitarte al programa ha sido porque hace poco tú, con Archivos y Biblioteca, has sacado este libro, ¿no? Sí. Que es una reseña del teatro chileno, ¿no? Sí, sí. El teatro tanto en Chile como en el exilio. Bueno, y de eso vamos a hablar. Desgraciadamente yo no he tenido el tiempo suficiente para leerlo, pero como hemos estado en todas, siempre viendo las obras chilenas que han llegado y desde que llegamos viendo nuestro teatro, por supuesto, ¿no? Sí. Enrique llegó en el año 74 y inmediatamente te integraste a lo artístico teatral. ¿Dónde fue eso? Sí, buenas tardes. Como María Eugenia dice, yo me llamo Enrique Durán, soy director de teatro, fui alumno de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Hace muchos años. Hace muchos años, ¿no? Como tú me preguntabas antes, bueno, yo llegué a Suecia el año 74. Y después de salir del campamento que llegamos a Estocolmo, en ese verano del 74 fui a ver... O sea que viniste directamente del campamento. Del campamento vine a Estocolmo. ¿Cuánto tiempo estuviste y en qué campamento? Llegamos en invierno acá y estuvimos ahí como 3-4 meses casi. Fue la primera amnistía, ¿no? No. Este fue uno de los primeros grupos que salimos como 250 en un gran charter de varias embajadas. Ah, sí, un charter de varias embajadas. Sí, claro, y los milicos se pusieron muchísimos problemas en el aeropuerto, ¿no? Pudahuel se llamaba en esa época. En ese tiempo, ¿no? Y revisando las maletas 10.000 veces de cada uno de nosotros. Y ustedes venían... En una maleta encontraron un libro que se llamaba La Revolución Cubista. Y el coronel Espinosa gritaba, indignado, furioso, estos son los libros que los marxistas, etcétera. Gritaba indignado. Entonces hubo que explicarle que no, que se trataba de la pintura cubista, no de la Revolución Cubana. Ay, qué increíble. Bueno, ese era el grado, el nivel cultural que tenían la mayoría de los militares. Entonces, bueno, en la misma época, el teatro experimental, que ya se llamaba en esa época departamento del teatro de la Universidad de Chile, había sido completamente aniquilado, limpiado, destrozado. ¿Cuándo se creó el teatro experimental? El teatro experimental se creó en 1941, el 22 de junio de 1941, el mismo día que las tropas del ejército nazi invaden el territorio de la Unión Soviética. Ese día, estos jóvenes universitarios que tenían entre 20 y 26 años, Pedro Lavarra debe haber tenido 26 o 27 años, que fue el fundador del teatro, estrenaron entonces La Guarda Cuidadosa de Miguel de Cervantes en el Teatro Imperio. El Teatro Imperio fue cedido gratuitamente y gentilmente por ese gran actor que se llamó Lucho Córdoba, que era un actor peruano pero radicado y avecindado en Chile, ¿no? Ese teatro, digamos, tuvo una vida muy rica y creó un nuevo estilo de teatro en Chile que antes no se conocía.
Y precisamente, digamos, el libro parte un poco con eso, ¿no? Con esta historia, esta recopilación, digamos, de lo que fue el teatro de la Universidad de Chile. Y de la influencia que tuvo en los estudiantes, ¿no? Exacto, exacto. Porque ahí salieron muchos, como salió Bunster y tú, pues. Bueno, es que Patricio, digamos, tiene otra historia. Patricio Bunster, él es coreógrafo, y gran bailarina, ¿no? Ah, sí, pues. Y él se educó realmente acá en Europa, ¿no? Él vino con una beca y trabajó con los grandes maestros de esa época, Kurt Jooss, etcétera, etcétera. Y ahí conoció a lo que después fue su compañera, Joan Turner, que después fue la compañera de Víctor Jara. Exacto. Cuando Patricio... Ya en Europa, ¿no? En Europa, sí. Cuando Patricio regresa a Chile, regresa con Joan, y se integran entonces al recientemente creado Ballet Nacional Chileno. Y ahí Patricio hace extraordinarias actuaciones, digamos, y además se dedica a la coreografía. Una de sus primeras coreografías, si mal no recuerdo, se llamó Calaucán, ¿no? Que era una especie como de historia de las etnias indígenas, digamos, de nuestro continente. Muy, muy hermoso. Y bueno, eso sería la primera parte del libro, ¿no? La primera parte del libro la historia trata de esa historia desde el 41 hasta el 70. Los distintos periodos que tuvo el teatro. Porque fue muy impactante cuando el año 91, el teatro experimental se cumplían 50 años de su fundación. Y aparece un afiche en la ciudad de Santiago, ¿no? Con una foto muy hermosa de esa obra que se llamó Fuente Ovejuna, ¿no? Y abajo en el afiche decía homenaje de la ilustre Municipalidad de Santiago. El alcalde de esta ilustre Municipalidad de Santiago era el señor Lavín, nombrado directamente por Pinochet. O sea, después de haber destrozado este teatro, ¿no? Un alcalde pinochetista en forma oportunista hace este homenaje al teatro. Y es un poco cómico casi, porque parece que la cultura se desquita de alguna manera, así en forma solapada, de los que intentan destruirla. Porque ese teatro, el teatro experimental, nació con un signo muy claro, que era el signo antifascista. Era la lucha contra el fascismo prácticamente europeo y el fascismo también que se estaba desarrollando en Chile en esa época. Y después el segundo objetivo de ese teatro era lograr, digamos, ¿no? que los elementos culturales, digamos, ¿no? que eran manejados por una élite en Chile, alcanzaran a todo el pueblo. Fundamentalmente, digamos, el teatro, la dramaturgia, etc., ¿no? ¿Y qué gobierno apoyó más al Ese gobierno era el de don Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto? Entonces fue el primer gobierno de tipo popular que tuvimos en Chile, ¿no? Ese gobierno creó muchísimas cosas como la Corfo, por ejemplo, que inició el gran desarrollo industrial de Chile. Y las escuelas de teatro, de música. Las escuelas de teatro, en fin. La escuela de teatro se demoró un poquito en empezar, pero ya a finales de la década del 40, o sea, el 51, 52, entonces la Rectoría de la Universidad de Chile le entrega al Teatro Experimental un piso en la calle Huérfano, un cuarto piso en la calle Huérfano, que se convirtió en las oficinas del teatro y salas para la escuela de teatro. Cuando llegaste aquí el año 74, inmediatamente ingresaste al teatro Narren, ¿no? Sí, yo tuve esa suerte. Y fue una casualidad, porque me interesaba mucho qué fenómeno era este de Grena Lund. Y fui a Grena Lund y me encuentro con la sorpresa de que hay un afiche con una bandera chilena. Entonces, y era un pequeño teatro, un pequeño local de teatro.
Y veo, digamos, en el poco sueco que yo sabía que la obra se llamaba Han matado una bandera, pero el pueblo, una guitarra, pero el pueblo tiene muchas. Ya. Entonces, inmediatamente, claro, uno cacha el tiro de que se trataba la cosa. Sí, ¿no? pues. Era sobre Víctor Jara, sobre Chile, etc. Claro, aquí podemos ver algunas fotos de ese tiempo. Y bueno, Enrique Durán en ese tiempo estaba jovencito y está rodeado de suecas, porque el teatro era de suecos, ¿no? Sí, el teatro era de suecos, ¿no? Y ahí hicimos esa obra de Darío Fo, inmediatamente me recibieron con los brazos abiertos, fue una gran suerte para mí, porque por el hecho de venir de Chile y porque ellos estaban trabajando con la solidaridad, digamos, hacia el pueblo chileno, ¿no? Y como yo sabía algo de italiano, mi familia, mis abuelos, ¿no? Eran italianos, en fin. Tuvimos un contacto relativamente fácil, ¿no? Y la obra era de un autor italiano, Darío Fo. Y después, cuando se enteraron de que yo también escribía, entonces yo había escrito una especie como de borrador de una novela. Y les interesó, y sobre eso empezamos a crear una obra de teatro con improvisaciones. ¿Cómo se llamaba la obra? La obra se llamaba Valparaíso 70. Valparaíso 70. ¿Tú eres de Valparaíso? No, soy santiaguino, pero la ciudad chilena que yo amo es Valparaíso. Es Valparaíso. ¿Estuviste tiempo allá? Sí, viví un par de años, 3 años, ¿no? Pero el triunfo de la Unidad Popular me liquidó porque no pude seguir viviendo en Valparaíso. No pudiste. Otro tipo de actividades. Sí. Bueno. Ahí teníamos que ir a otros lugares, ¿sabes? Bueno, dentro de todos los más nombrados que hiciste, Patricio Bunster, ¿y quién de la Barra me dijiste? Pedro de la Barra. Pedro de la Barra. Mira, él fue el creador del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, ¿no? Aquí hay una foto de la Barra. Pedro de la Barra, el creador del teatro chileno. Interesante, digamos, es que don Pedro de la Barra no se conforma con crear este teatro de la Universidad de Chile, sino que al mismo tiempo lo que a él le interesaba era cómo difundir el teatro, ¿no? Hacia las capas trabajadoras, ¿no? Y se crea entonces, en el año 55, se hace un gran festival de teatro aficionado, el primer festival de teatro aficionado, en la sala Antonio Varas. Y ahí, los que en esa época, los muchachitos que nos gustaba el teatro y que tratábamos de hacer algo de teatro, participábamos en ese festival. Alejandro Sieveking, por ejemplo, ¿no? Con su primera obra, que era muy mala, todas nuestras obras eran malísimas, pero de todas maneras recibíamos un gran estímulo de parte, digamos, ¿no? de los actores del teatro experimental, ¿no? Una obra que yo había escrito que era peor todavía. Pero eso fue como el inicio de una nueva generación. Sí. Pero había, digamos, como esta concepción tan clara que tenía don Pedro de la Barra, de que los bienes culturales deben acceder a todos. Socializarse, ¿no? Socializarse, esa concepción es que la tenía el Partido Comunista muy clara también. Claro, ¿no? Sí. Y por eso era un colectivo cultural que llegaba, digamos, a muchísimas partes. ¿no? Yo tuve muchísimos de los profesores de teatro que yo tuve, o eran comunistas o estaban muy cerca, digamos, de las posiciones del partido, ¿no? Pedro Borto, por ejemplo, Enrique Gajardo, el mismo Patricio Bunce, ¿no? Roberto Parada, famoso, María Maluenda, en fin, etcétera, ¿no? Roberto Parada fue asesinado. No, el hijo de Roberto fue asesinado, ¿no? Por la dictadura. Sí, el hijo de Roberto iba a ver los ensayos que nosotros hacíamos, era chiquitito, él iba con su hermana, digamos, a ver los ensayos. O sea, dentro de todos los artistas fueron muchos desaparecidos, asesinados, como Víctor Jara y otros más. O brutalmente torturados. El caso de Igor Cantillana, por ejemplo, que es el creador aquí en Suecia del Teatro Sandino, ¿no? Él sufrió 2 años de cárcel en condiciones muy duras y, bueno, junto con Jorge Montes, el senador comunista, y otros compañeros del MIR, etcétera, ¿no? Es como que en la prisión y en la tortura todos se hermanaban. Y a pesar de todo eso,
en la prisión y en la tortura, como dice Enrique, se hermanaban y hacían teatro, creaban música. Se creó una cosa muy interesante cuando los mandaron a los campos de concentración, Sí. que Igor inició, y también el Cuervo, ¿cómo se llama? El querido Cuervo, que es el creador del Teatro Aleph, ¿no? Yeah. Iniciaron en los campos de concentración, digamos, presentaciones de obras de teatro, ¿no? Igor Cantillana hizo Antígona, y los roles femeninos eran todos hechos por hombres, por supuesto. Sí, pues. Esa fue una experiencia muy impactante realmente para ellos. Bueno, volvemos a Suecia y ya vienen obras de teatro ya de Chile, ¿no? Me recuerdo de Tres Marías y una Rosa y alguna más. Eso también fue, fíjate, una iniciativa muy linda, muy interesante de Igor Cantillana. Sí. Que a través de sus contactos con el Dramaten, por ejemplo, y su Teatro Sandino, en fin, logró interesar a la gente del Teatro Nacional, que fue lo que reemplazó al teatro experimental 2 o 3 años después, digamos, ¿no? de la destrucción del teatro experimental. La dictadura se dio cuenta que tenía que haber algún tipo de teatro nacional, qué sé yo, con un presupuesto ínfimo, te digo, ¿no? O sea, la plata que tienen es para pagar un par de sueldos para un director y un técnico. Pero entonces Igor logró, por ejemplo, que directores suecos fueran a dirigir ese teatro allá en Chile, con plata sueca, por supuesto. ¿No? Eso se logró un buen contacto entonces entre la gente del teatro. ¿Se hizo una fusión? De Chile, que vinieron acá, por ejemplo, con la primera vez que vinieron con una obra de Strindberg, ¿no? Y ahí venía Nelson, por ejemplo. Nelson Villagra venía en esa función. ¿Y Adelaida? Adelaida llegó antes. Adelaida había estado también presa. Sí, ¿no? ella fue protagonista de una película justo con Nelson que hizo Villagra. Castilla. La película se hizo en Cuba. Pero Adelaida llegó acá. Muy dramática fue la película. Se integró al Teatro Sandino, entonces con Igor. Antes había venido otro teatro que era la Compañía de los Cuatro, que estaban exilados en Venezuela. Y ellos habían traído Los Acreedores, también dirigida por Boris Koplowski. O sea que las experiencias, digamos, ¿no? de cómo diferentes grupos de teatro fueron llegando a Suecia para presentarse. El grupo de teatro de Juan Rodrigán también, ¿no? El Teatro del Telón, la Compañía de los Cuatro y el Teatro Nacional. El Teatro Nacional, digamos, lo más conocido, es decir, lo que tuvo más público acá fue precisamente Tres Marías y una Rosa, que tú nombraste. Quiero hacer un homenaje de alguna manera al Teatro Sandino, a Igor, ¿no? Porque es el teatro que ha tenido más duración acá en Suecia. Ya traeremos a Igor en alguna... Ahora está en Chile, Igor, dirigiendo una obra de teatro con un grupo que funciona en Cerro Navia. Mira. El artículo es La Esperanza y la Búsqueda, es corto, pero en fin. Y la dictadura militar que se instauró en Chile en septiembre de 1973 no solo causó miles de víctimas, muertos, torturados, desaparecidos, destruyó también fundamentos de la cultura chilena que había tomado más de 50 años levantar y construir. Entre ellos, el teatro. El teatro siempre ha sido un lugar de encuentro, de reflexión y diálogo. Los conflictos que el teatro plantea ante los espectadores encierran siempre una crítica al comportamiento humano, a nuestras relaciones, nuestras conductas ante la sociedad en que vivimos. Por eso el teatro es un peligro para aquellos que desde el poder pretenden eliminar la reflexión, el diálogo y la crítica.
Muchos actores y actrices profesionales del teatro fueron arrestados, algunos de ellos cruelmente torturados y otros asesinados, desaparecidos. Pero en el mundo del teatro a veces ocurren los milagros. Se cumplen ahora 30 años de la fundación de un grupo de teatro que ha tenido una especial e importante significación para nosotros los chilenos que vivimos en Suecia. El Teatro Sandino, creado por un hombre de teatro que sufrió la tortura y las cárceles de la dictadura militar. Salvó su vida poco menos que por milagro y fue enviado al exilio. Igor Cantillana, actor y militante de la Revolución Chilena. En el exilio, Cantillana no se dedicó a lamentarse y a lamerse las heridas que ocasionó la dictadura. Con gran resolución, claridad de objetivos y una voluntad de hierro, inició esa empresa casi imposible de crear una compañía de teatro que siguiera difundiendo las herencias que nos legaron nuestros progenitores teatrales y fuera al mismo tiempo un canto de esperanza y una búsqueda hacia el futuro, hacia una nueva vida, hacia un compromiso actuante con esta nueva sociedad en la que nos tocaba vivir. Y así, en estos 30 años de permanencia en Suecia, el Teatro Sandino ha cumplido muchas etapas y ha realizado una cantidad enorme de obras teatrales. De alguna manera, el Teatro Sandino logró tener grandes y estrechos vínculos con Chile y ha traído al Teatro Nacional de Chile con obras como Jugar con Fuego, Strindberg y Señorita Julia. La pequeña historia de Chile de Marco Antonio de la Parra y ahora con Tres Marías y una Rosa. De alguna manera me siento un ser privilegiado al poder disfrutar de estos 32 treintañeros cumpleaños, porque Tres Marías y una Rosa cumple también 30 años desde su primo. Yo creo que tengo que darle las gracias tanto a Raúl Osorio, del Teatro Nacional, como a Igor Cantillana. Sí. Porque el Teatro Sandino es el mejor ejemplo de la significación y proyección que el teatro tiene para la esperanza, la búsqueda que los seres humanos realizamos en este breve instante que vivimos. Bien interesante lo que has escrito, realmente es un homenaje a Igor, pero es un homenaje a mucha gente que ha hecho cultura, ¿no? A todos los compañeros y compañeras que han realizado. Claro. Estimados televidentes, como ustedes saben, el tiempo en televisión es muy pequeño, corto, y como decía Enrique Durán, su teléfono es el 08-659-3965. Y bueno, ahí lo pueden llamar y reservar el libro, que es muy interesante, sobre todo para la gente que hace teatro e interesados en la cultura. Hasta pronto, Enrique, espero que lo pases muy bien y que hayas disfrutado de haber contado un poco del teatro, de tu experiencia, ¿no? Muchas gracias, María Eugenia, por Y tú sabes que en cualquier momento pues estás invitado acá, cuando tú quieras. Y con muchas gracias y hasta luego.